cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire. Hoy, 14 de enero del año 2025, tenemos muchos sucesos para comentar, de importancia y de tristeza. Lo primero, los accidentes de buses de transporte en la vía que conduce de la costa hacia la ciudad de Medellín. Dos accidentes con una diferencia de 17 kilómetros y poca diferencia de tiempo. Lo más grave de todo eso que se va descubriendo es que esos buses no contaban con los permisos ni tenían las revisiones correspondientes, revisiones técnico-mecánicas pendientes, sin vigilancia en las carreteras, sin documentos presentados, recogiendo a las personas en las terminales, en estaciones de gasolina, en fin, un drama que se convierte en un problema grave. Sin duda alguna, se lamentan estos hechos, pero para eso se podrían evitar. Si el Ministerio de Transporte tiene vigilancia en las carreteras y controla los buses, sus permisos, sus condiciones de movilidad, posiblemente no se presentarían este tipo de accidentes. Además de que uno de los buses era la primera vez, el conductor, era la primera vez que recorría esta carretera, que no es fácil, que es muy difícil, que es sinuosa, que es de unas características bastante difíciles para un bus, y eso hace más riesgoso la vida de aquellos que se montan pensando que van a ir bien y que están seguros. La velocidad, el volumen del bus hace que se empiecen a sumar elementos que conllevan a una catástrofe. Y así sucedió. Lamentamos las muertes, lamentamos los heridos, pero sí le pediríamos al Ministerio de Transporte en todas estas épocas de vacaciones, de fin de año, de movilidad de los primeros días y regreso a las ciudades por los visitantes, tengan control y evitemos muertes innecesarias, que se pueden lograr el control si somos vigilantes y cuidadosos. Y obviamente los dueños eh, de los vehículos deberán responder en el caso que se logre comprobar que no tenían los permisos correspondientes. Otra tragedia que enluta a Colombia, Antioquia y el Chocó es lo que ocurrió con el deslizamiento de tierras en la vía al Carmen del Atrato entre Antioquia y Chocó. Esa sí es pues una tragedia terrible que surge cuando las familias se bajan de los carros y mientras se desbloquea la vía, se van a una casa vecina, se sientan ahí, descansan y todos se van por causa de la luz que se les vino encima, sin prever nadie que podría ocurrir. Una cosa brutal ver el video. Lamentamos las muertes de esas personas y esperamos que pueda reabrirse la vida también. Pero sí da dolor en el alma ese evento trágico en el que se perdieron muchas vidas y muchas familias sufrirán las consecuencias de ese momento tan nefasto de la naturaleza, que arrasa la gente sin poder hacer absolutamente nada y sin ser ni siquiera esperado ese acontecimiento. El fiscal le quedan pocos días para ejercer su cargo hasta el 12 de febrero y de ahí se irá a ser profesor universitario en otra ciudad de los Estados Unidos. También se ha dicho que el fiscal Barbosa ha efectuado críticas permanentes
a Gustavo Petro, presidente de Colombia, que cuestiona la seguridad en las regiones y la propuesta de asignar recursos para incentivar a los delincuentes a cesar sus actividades criminales. Pagar por no delinquir o por no matar, reciben el dinero, pero seguramente continuarán matando. Sin duda alguna también, el fiscal en una entrevista que realizó en el periódico El Colombiano recientemente, mostró cifras alarmantes del fortalecimiento de la delincuencia en Medellín, en Barranquilla y en general en la costa atlántica. No podemos nosotros, sin duda alguna, dejar de preocuparnos porque los acontecimientos que se están sucediendo en temas de seguridad en Colombia son escalofriantes. 16 departamentos de Colombia en grave crisis de seguridad. Las mafias del narcotráfico, las bandas disidentes de los grupos guerrilleros y terceros que se aprovechan, están poniendo en jaque la institucionalidad colombiana. Y eso obedece, sin duda alguna, a las promesas y acciones del presidente Gustavo Petro, que está poniendo en jaque, protegiendo más a los delincuentes que a los ciudadanos de bien. Eso no es un invento mío, esa es la realidad de lo que está sucediendo en Colombia. Además lo palpa la gente, se quejan, se duelen de lo que está sucediendo. No hay reacción de parte del gobierno y seguirá entonces creciendo la ola delincuencial en nuestra república. También relacionado con la familia presidencial, nos parece a todos los colombianos que debería haber un poquito de mesura en el gasto de la señora del presidente, porque esos contratos, esos gastos, eso es despilfarro del país cuando hay otras necesidades. Y si bien ella puede ir, obviamente, a la peluquería, al manicure, a vestirse, pues obviamente que tenga control del gasto. Esa es una petición formal que se le hace a la señora del presidente de la República. Este tema sí me molesta, y es que el gobierno sigue hablando de austeridad, sigue hablando de control del gasto, pero la Cancillería gastó 6.100 millones de pesos en 31 camionetas 4x4 de alta gama. Y es que molesta porque esas camionetas que se quieren reponer tienen una duración de 5 o 6 años. Están en perfecto estado. No tiene por qué gastarse ese dinero y poner en jaque las finanzas públicas. Falta también ahí incluir los gastos de matrícula, traspaso de vehículos, toda esa parte de legalización, más los impuestos que se originan tiempo a tiempo por causa de eso. Y esta compra fue reciente, fue el 5 de diciembre del año 2023, para el Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por Leiva, el canciller, que da pasos y pasos contradictorios y que ponen en jaque inclusive la estabilidad colombiana. Nicolás Petro va a juicio. No aceptaron ninguna de las impugnaciones que presentó el abogado de Nicolás Petro y el juez no aceptó la nulidad del proceso y quedó en firme el llamamiento a juicio. Veremos el resultado, pero son tantas las pruebas que se augura una condena posiblemente para el señor Nicolás Petro, que no quiso hacer un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, o un principio de oportunidad. Incremento en el SWAT. Se sabía que tendría que aumentarse, pero miren bien,
subió el doble de la inflación, que estuvo en el 9,28 y este subió el 18,4. Doble. Listos. Quedamos fregados. Fregados. Se incrementa entonces el SOA. Es un gasto que será inflacionario porque hace que la familia que tiene ingresos entre el 10, 11 o 12 o menos tenga que asumir ese pago tan cuantioso en el SOAT. Esperemos que realmente sí logre también objetivos de seguridad, vigilancia, control con todos esos dineros que ingresan para evitar o para poder compensar los resultados de los incidentes que se presenten. Hay un tema que es preocupante para el costo de las familias en Colombia y aún de las empresas, es el incremento en las tarifas que se van a presentar de energía. Ya se están sintiendo en los hogares, en la última factura, la catástrofe de un incremento muy alto, el 30% en las tarifas de energía. ¿Y eso a qué conduce? Conduce a aspectos inflacionarios, a pérdida del salario mínimo, porque si el salario mínimo estuvo en el 12,07, la energía se sube en el 30%, el SOA se sube en el 18,4, como lo dijimos anteriormente, los gastos de la familia en la canasta familiar se pasan del 12, pues obviamente el resultado es que ese del 12% no sirve para nada. Los gobiernos tienen que pensar que todas las alzas al mismo tiempo son perjudiciales. Puede ser alzas en tiempos distintos y controlar el ingreso familiar, porque se incrementan los arrendamientos, se incrementa la energía, se incrementan los gastos universitarios, se incrementa el costo de la vida. Y entonces, en vez de subir ese salario que fuera los demás, las demás subas fueran inferiores al 12,07, pues obviamente habría un beneficio. Pero si los incrementos son superiores, pues se pierde el incremento del salario mínimo. Yo no me explico si es que los economistas que tenemos no entienden de eso o yo soy el que no entiendo esa cosa tan bestial, como es que el salario mínimo afecta directamente los demás costos y suben por encima los valores, haciendo ineficaz ese incremento. Y eso, que no estoy hablando de la inflación que fue del 9,28, que es la que va a permitir que los ingresos de los pensionados suban es en el 9,28, no en el 12,07. Y así, año a año, tal vez con excepción del año anterior, los ingresos de los pensionados en Colombia están perdiendo también un alto porcentaje para compensar los egresos que tiene. Pierde frente al salario mínimo y no hay posibilidad de retornarlos. De manera que las familias colombianas pensionadas también están sufriendo estos avatares. O sea que la inflación en estos meses estará muy alta, directamente proporcional debida a los altos costos de los insumos que requerimos, de energía, de transporte, de SOAT, educación y costo de la canasta familiar. Entonces, perdimos el año. Si uno arranca con el 12,07, con una inflación del 9,28, esperaría uno que las alzas no superaran el 9,8 para así lograr una diferencia a favor de 2,7%, la cual no se está dando. Ojo, señores gobernantes, que la canasta familiar se desborda y esos ingresos no alcanzarán para sufragar la necesidad de las familias colombianas. En contravía al pensamiento
de la mayoría de los colombianos, digo mayoría, cuando lo más de la mitad más uno del pueblo colombiano, no está apoyando que se demande al Estado de Israel por un tribunal de la ONU. La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, es allí donde se formuló la demanda por parte de Sudáfrica, diciendo que ellos incumplieron sus obligaciones en el marco del Tratado sobre el Genocidio. Y están acusando entonces a Israel, los sudafricanos. Y Colombia apoya esa decisión. Decisión que en mi opinión es muy controvertida, porque yo pienso que Israel respondió a un ataque criminal de vastas eh, repercusiones, porque fueron atacados las familias en sus propias casas, en sus condominios, sin posibilidad de defensa, y fuera de eso se burlaban todos los atacantes de Hamas en videos, y vanagloriándose de los crímenes que cometieron, de los secuestros, violaciones y acciones indebidas en Israel. La respuesta ha sido fuerte, pero toda acción tiene una respuesta. En el mundo también se siguen moviendo otras cosas y en este caso Estados Unidos y el Reino Unido atacan objetivos hutíes en Yemen, que esos eran aquellos que se están apoderando como piratas en el Mar Rojo, afectando los traslados del transporte marítimo. Es la primera vez que objetivos hutíes dentro de Yemen han sido atacados, desde que los militantes comenzaron a ir a los barcos en el Mar Rojo tras el ataque de Hamas en Israel. Estos hutíes están haciendo, casi como se decía en años anteriores, actos de piratas en el Mar Rojo y se están combatiendo porque estaban poniendo en jaque la movilidad tranquila del transporte por el Mar Rojo. Con relación a Ecuador, espero y los invito a que el próximo martes vean el conversatorio que tuvimos con un abogado ecuatoriano muy importante, de gran trayectoria en ese país, en el que hablaremos de la situación de Ecuador, los problemas que tiene y las posibilidades de superar estos grandes conflictos internos que se están presentando, que originó unas medidas dramáticas por parte del presidente Novoa por la alteración del orden público. Esperamos entonces que el próximo martes en la tarde puedan ustedes apreciar esa entrevista y tener datos concretos de una persona que vive en Ecuador, que vive en la ciudad de Quito y que sufre día a día, desde hace casi 2 años, estos problemas de ataque del orden público. Y los cogen en las calles y hay grandes, serios problemas. Así terminamos por hoy los sucesos de la semana, que en esta ocasión tienen noticias nacionales y noticias internacionales, como la denuncia de Sudáfrica y el apoyo a Israel, el ataque y defensa que hace Estados Unidos y el Reino Unido de la defensa del Mar Rojo, atacando a los hutíes, el problema que tenemos en Ecuador hoy, que es muy grave, y así seguiremos avanzando. En esta ocasión no hablaré de Argentina, que va también actuando muy bien Javier Milei. Un cordial saludo.